días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la segunda clase de cálculo 3, que se llama clase número 2, ¿verdad? Cálculo 3. Estamos siempre dentro de la primera unidad, vectores en el espacio numérico, tridimensional y geometría analítica sólida. Bien, dentro de esta unidad tenemos los temas que vamos a estudiar, que lo primero que vamos a ver entonces, como tema tenemos vectores en el espacio tridimensional. Luego tenemos dentro de este tema como subtema definición de vector, vector cero, magnitud de un vector, cosenos directores, suma de vectores, diferencia de vectores y propiedades de los vectores. ¿Cuáles son los objetivos que nos perseguimos en esta clase? Al finalizar la clase, los estudiantes hayan comprendido y aplicado a problemas lo concerniente a los conceptos de vector, lo que es un vector cero, magnitud de un vector, cosenos directores, suma de vectores, diferencia de vectores y propiedad de los vectores en tres dimensiones. Esos son los temas que nos vamos a proponer en esta clase. Luego tenemos que vamos a comenzar explicando qué son vectores en el espacio tridimensional. Vamos a comenzar con la definición. Un vector en el espacio tridimensional es una tripleta ordenada de números reales denotados por este símbolo x, y, z. Este es el símbolo que me va a denotar un vector. Los números x, y y z se llaman las componentes del vector. Estos números que van a estar aquí adentro, que aquí representan variables x, y, z, son las componentes del vector. Un vector en R3 se puede representar por un segmento de recta dirigido de la siguiente forma. Si el vector A es igual, tiene sus componentes A sub 1, A sub 2, A sub 3, entonces el segmento de recta dirigido que tiene su punto inicial en el origen y su punto final en A sub 1, A sub 2, A sub 3, se llama la representación de posición del vector A. O sea que aquí está el origen y este es el vector A, que está formada por las componentes A1, A2, A3. ¿Cómo se grafica este vector? Este A1 es esta distancia del origen a esta parte de acá. Ese es A1, toda esta distancia que aparece acá. A2 es la componente en el eje Y, que es esta cantidad que está acá, que es esta misma que está acá. Y A3 es lo que sube cuando nosotros dibujamos el punto A1 con A2 en esta intersección de aquí. Entonces nosotros podemos levantar el valor, en este caso A sub 3, que es sobre el eje Z, y ahí se graficamos el vector A. Entonces se le llama un vector de posición porque arranca en el origen. Esa es la explicación de un vector de posición. Vamos ahora a representarlo como un vector libre. También, por otra parte, un segmento de recta dirigido que tiene su punto inicial en x, y, z, pero ya no está en el origen, ya está en cualquier punto del espacio, y su punto final en x más a1, y más a2 y z más a sub 3, es también una representación del vector A, pero este se le llama un vector libre. ¿Por qué es vector libre? Porque no comienza en el origen, sino que está en cualquier punto del espacio. Vamos a pasar ahora a definir el vector 0. Se representa por este símbolo, y dentro de estos símbolos aparece 0, 0, 0, y se denota por 0 o una flechita en la parte superior. Por otra parte, la magnitud o longitud de un vector es la longitud de cualquiera de sus representaciones. Significa lo que mide, indica el sentido. Eso significa la magnitud de un vector. Entonces, si el vector A es igual a 1, a 2, a 3, la magnitud del vector A se representa por la siguiente expresión. La magnitud del vector A es igual a que introduzcamos el vector A dentro de dos barritas verticales. Eso se llama magnitud, y es igual a la raíz cuadrada de A sub 1 cuadrado más A sub 2 cuadrado más A sub 3 cuadrado. La dirección, por otro lado ahora, la dirección de un vector no cero en R3 está dado por tres ángulos llamados los ángulos directores del vector. De tal manera que
Y si tenemos el vector A de componentes A sub 1, A sub 2 y A sub 3, sus ángulos directores se definen de la siguiente forma. Acuérdense entonces que ya definimos lo que es la magnitud de un vector, que es igual a esta fórmula. Ahora vamos a definir los cosenos directores de un vector. Entonces, si yo tengo este vector de componente A1, A2, A3, entonces se define el coseno de alfa, es el primer coseno director, es igual a la primera componente dividida entre la magnitud del vector A. El coseno de beta, que es el otro coseno director, se define como la segunda componente A sub 2 sobre la magnitud del vector. Y el coseno de lambda, que es el otro coseno director, se define como la magnitud A sub 3 sobre la componente A sub 3 sobre la magnitud de A. Y aquí se deduce que si yo despejo de acá el A sub 1, esta magnitud de A pasa a multiplicar con coseno de alfa. Entonces me quedaría que A sub 1 es igual a la magnitud multiplicada por el coseno de alfa. Lo mismo ocurre acá. Si yo despejo A sub 2, me va a quedar A sub 2 igual a la magnitud de A por el coseno de beta. Y si queremos despejar A sub 3, pues A sub 3 va a ser igual a la magnitud de A por el coseno de lambda. Entonces estas tres expresiones se llaman los cosenos directores. Los tres números coseno de alfa, coseno de beta y coseno de lambda se llaman los cosenos directores. Y vamos ahora a ver su representación gráfica. Entonces quedemos claro entonces que el coseno de alfa se define de esta manera, coseno de beta de esta manera y coseno de lambda de esta forma. Y si despejamos cada uno de las componentes, pues nos queda de esta manera. Y los tres números, coseno de alfa, coseno de beta, coseno de lambda, se llaman los cosenos directores. Vamos a pasar ahora a la representación gráfica de los cosenos directores. Gráficamente se representa de esta manera. Aquí tenemos nosotros el eje Z, este es el eje X y este es el eje Y. Si yo dibujo un vector acá sobre el eje Y, esto se llama un vector unitario en la dirección de Y, que lo vamos a llamar J. Este otro vector aquí de color rojo, que va en este sentido, se va a llamar un vector unitario Y, pero va dibujado en el eje X. Y este otro vector de aquí para acá se llama otro vector unitario, que lo vamos a llamar K. Entonces, los vectores unitarios, vamos a verlo más adelante, que tienen sus componentes. Ahorita lo que vamos a explicar cómo es que se va a ubicar, digamos, el coseno de alfa. El coseno de alfa es el primer vector director, que es el primer coseno director, que es este que está acá. ¿Cómo se mide? A partir del eje X, es su lado inicial y termina en el vector. Si yo tengo este vector A de componente A1, A2, A3, entonces el coseno director de este vector, en este caso es alfa, pero se mide en este sentido, a partir del eje X y finaliza en el vector A. El otro coseno director, en este caso el ángulo director es beta, pero se mide a partir del eje Y como su punto inicial y finaliza en el vector. Y por último, el ángulo alfa se mide iniciando en el eje Z y finaliza en el vector en este sentido. Y esa es la representación gráfica de los tres cosenos directores. Pasaremos ahora a explicar un ejemplo cómo es que se calculan los cosenos directores. Me dan el vector A de componente 2, 3, menos 1. Me pide encontrar la magnitud, los cosenos directores y los ángulos de dirección. Entonces, acuérdense que ya definimos lo que es la magnitud del vector A, que es como la raíz cuadrada de sus componentes. Entonces la magnitud de este vector no es más que la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Si hacemos toda esta operación nos va a dar raíz de 14, que es igual a 3.7 unidades. Esa es la magnitud de este vector, es lo que mide ese vector, su longitud. Pasemos a encontrar ahora entonces los cosenos directores. Coseno de alfa, acuérdense que lo hemos definido como A1 sobre la magnitud. En este caso, como A1 es 2, nos quedaría 2 sobre su magnitud, que es raíz de 14. Coseno de beta sería 3 sobre su magnitud y coseno de lambda es menos 1 sobre su magnitud. De donde, buscando alfa, los valores de los ángulos de dirección se encuentran aplicando coseno inverso. Si el coseno de alfa es 2 sobre 14, entonces quiere decir que alfa es coseno inverso de 2 sobre raíz de 14, que me da 60 grados. En una calculadora se saca ese dato.
Beta es coseno inverso de 3 sobre raíz de 14, que da 37 grados. Y lambda es el coseno inverso de menos 1 sobre raíz de 14, que eso da 107.5 grados. Y con esto pues ya finalizamos el ejercicio. Espero que hayan comprendido esta parte. Aquí les dejo un ejercicio de tarea para que ustedes lo practiquen. Les doy este vector y ustedes van a encontrar la magnitud de este vector, los cosenos directores, y van a encontrar también los ángulos de dirección. Aquí aparece el gráfico del ejemplo anterior. Este es el vector que acabamos de trabajar, que le encontramos su magnitud, le encontramos los cosenos directores y encontramos los ángulos de dirección. Lo que vamos a hacer ahorita es hacer su gráfico. Gráficamente se representa de esta manera. Este es el eje Z, este es el eje X, este es el eje Y. El primer ángulo director nos dio 60 grados, entonces nosotros lo venimos y lo medimos. Primero ubicamos el vector A. Si yo ubico estos tres puntos en el espacio, al ubicar el 2, el 3 y el menos 1, obtengo este punto que está acá. Aquí está 2, para acá está 3. Pasamos una paralela al eje Y y otra paralela al eje X, y como menos 1, el valor de Z que está acá es negativo, bajamos entonces hacia abajo. Y entonces aquí nos queda que el vector A es 2, 3, menos 1. Entonces, una vez que tenemos ubicado el vector, ubicamos el ángulo 60 grados, comienza a partir del eje X y finaliza en el vector. El segundo ángulo que encontramos fue beta, 37 grados, se gira entonces a partir del eje Y hasta llegar al vector. Sería en este sentido, este que está acá. Y por último, el lambda, que nos dio 107.5 grados, que comenzaría en el eje Z y termina en el vector, en este sentido. Y esta sería su representación gráfica de este ejemplo. Espero que también hayan comprendido esta parte gráfica de este ejercicio. Vamos ahora a pasar a explicar un teorema que es consecuencia de lo anterior. El teorema dice así: si coseno de alfa, coseno de beta, coseno de lambda son los cosenos directores de un vector, entonces el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de lambda igual a 1. O sea que esto ya está probado, que si nosotros sumamos los tres cosenos directores de cualquier vector, la suma de ellos siempre nos va a dar 1. Por ejemplo, verificar este teorema para el ejemplo inicial. El ejemplo inicial nos dio coseno de alfa 2 sobre raíz de 14, coseno de beta 3 sobre raíz de 14 y coseno de lambda menos 1 sobre raíz de 14. Al sustituir estos valores acá, los vamos a llevar al cuadrado y esto da 1. Pueden ustedes observar que si hacemos el cálculo nos va a dar 1. Fíjense bien, 2 al cuadrado es 4, dividido raíz de 14 al cuadrado me queda 14 acá porque se elimina con el exponente, más 3 al cuadrado aquí me da 9 y raíz de 14 al cuadrado me da 14, más menos 1 al cuadrado me da 1 y raíz de 14 al cuadrado me da siempre 14, tiene que ser igual a 1. Y aquí entonces resulta que 9 más 4, 13 más 1 queda 14. Entonces 14 sobre 14 es igual a 1, de donde 1 igual a 1. Y ahí se comprueba que da 1. Vamos ahora a hacer otro ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Dice así: hay un vector A que forma un ángulo de 60 grados con el eje X y 45 grados con el eje Z. Calcular el ángulo que forma con el eje Y. Vamos a hacerlo de forma analítica. Entonces me dan alfa 60 grados y lambda 45 grados. Lo que yo voy a buscar es beta, que es el eje, en este caso Y, que no me lo están dando. Hay que buscarlo beta. Entonces aquí se ocupa esa fórmula. Vamos a ocupar la fórmula que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de lambda igual a 1. Vamos entonces a pasar a sustituir. En vez de alfa yo voy a escribir 60 grados. Coseno cuadrado de 60 grados más el coseno cuadrado de beta, que no lo conozco, más el coseno cuadrado de 45, que sí lo conozco, igual a 1. Entonces, al sustituir los valores, el coseno de 60 es un medio. Pueden buscarlo ustedes en los valores de sus tablas trigonométricas, más el coseno cuadrado de beta, que lo voy a buscar, más el coseno cuadrado de 45, que es raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, y eso tiene que ser igual a 1.
un medio al cuadrado aquí me da un cuarto, más coseno cuadrado de beta que queda acá. Si yo esto lo elevo al cuadrado, me quedaría aquí raíz de 2 al cuadrado, me queda solamente el 2, y 2 al cuadrado es 4, entonces me queda 2 sobre 4 igual a 1. Entonces queda el coseno cuadrado de beta igual a este 1, este 1 cuarto pasa a coseno negativo transponiéndolo al otro miembro, y este 2 cuartos pasa también coseno negativo, y aquí nos va a quedar 1 menos 3 cuartos, y esto igual a 1 cuarto. Luego entonces el coseno cuadrado de beta va a ser igual a 1 cuarto, de donde despejando, sacando, extrayendo raíz cuadrada acá, te queda que coseno de beta es igual a la raíz de 1 cuarto, y la raíz de 1 cuarto es 1 medio. Y aplicando el coseno inverso queda que beta es igual a 60 grados. Entonces este es el valor que nosotros andábamos buscando. Andábamos buscando cuánto daba el coseno de beta, y en este caso nos dio 60 grados, ¿no? 60 grados. Ahí tenemos la respuesta. Esperando, ¿verdad?, que hayan comprendido esta parte.